¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto tenerles nuevamente por acá. Hoy martes 7 de julio del año 2020. Qué chévere tenerles por acá a través de nuestras cuentas oficiales en Hechos Ecuador, el primer medio digital internacional. Así es, porque no solamente nos ve la gente de acá del Ecuador, sino también tenemos público a nivel internacional. Así que agradecer también a nuestros migrantes que cada martes y cada viernes nos ven y nos escuchan a través del programa Jóvenes en Línea. Soy Darío Robinson Rivera, un saludo para todas y todos desde la querida provincia de Esmeraldas. Hoy, hoy en Jóvenes en Línea vamos a abordar un tema súper interesante como todos los temas y también tenemos tres grandes invitados de diferentes provincias del país. Vamos a hablar sobre la afectación de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud en el marco de la pandemia. Este grupo poblacional también tiene mucho que hablar frente a la realidad del país sobre el tema de niñez, adolescencia, qué pasa con el tema de salud, educación, etcétera. También, ¿será que les afecta o no a ellos la falta de empleo de sus padres? Vamos a hablar con ellos. Pero antes de avanzar, quiero agradecer al equipo de producción. Ahí está Fabián Aveiga y Richard Macías. Muchísimas gracias a Fabián Aveiga y a Richard Macías por estar siempre en el equipo de producción de Hechos Ecuador. Agradecerles a ustedes. No se olviden que pueden tomar contacto con nosotras y con nosotros a través del Facebook Live. Estamos como Hechos Ecuador, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. A mí también puede seguir en redes sociales si usted desea. Estoy en Facebook como Darío Robinson Rivera en Facebook, Darío Robinson Rivera, y en Twitter estoy como @Darío Robinson S. Así que puede usted con mucho gusto tomar contacto con nosotros. Agradecer también a quien está siempre en sintonía de este espacio desde México, Sofía Espín. Un saludo para ti, querida Sofía. Espero que estés bien ahí en México. Gracias por estar siempre atenta y pendiente de las actividades que hacemos los jóvenes desde Hecho Ecuador. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados la tarde de hoy. Está con nosotros Andrés Ramírez. Él es activista por los derechos humanos de la provincia del Oro. También estará con nosotros Karen Santana. Ella, en cambio, es integrante del Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes del Ecuador, el MOVI, desde la querida provincia de Manabí. Y, por supuesto, está con nosotros Christopher Agreda Díaz. Él, en cambio, es activista político y activista de derechos humanos de la provincia de Loja. Así que tenemos hoy de diferentes latitudes del Ecuador representantes y grandes representantes que nos motivan a topar estos temas. Bienvenidos, chicos. Andrés, bienvenido. Estimado Darío, Karen, Christopher, los productores de Hechos Ecuador, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y acompañarlos en esta tarde, en esta amena plática sobre temas tan importantes que son derechos humanos y principalmente su afectación en este tiempo que estamos atravesando de pandemia. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muy bien, bienvenido. Y también desde Manabí, querida Karen, bienvenida. Muchas gracias, Darío. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo inmenso para todas las personas que nos están viendo en este momento. Súper contenta y súper feliz de compartir este espacio en donde hablaremos un tema muy importante, como ya lo decía Andrés, pero sobre todo muy contenta de compartir con ellos grandes activistas ecuatorianos unidos en la misma lucha que es la defensa de los derechos. Gracias. Muy bien, y por supuesto de la querida Loja. Un saludo para ti, Christopher, bienvenido. Para todas las personas que nos están viendo en... ¿Cómo estás, Robinson? Buenas tardes. Primero, un placer agradecerle a la producción de Hechos Ecuador que permite estos espacios. Un saludo también a Andrés, a Karen, desde las diferentes latitudes del país, que estamos aquí en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes incluso. Estos grupos de atención vulnerables que muchas veces son afectados, pero aquí está nuestra voz para poder decirles la verdad. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos. De recordarle a nuestros seguidores que pueden hacer sus preguntas, sugerencias, inquietudes, comentarios a través del fanpage Hechos Ecuador. Vamos a leer algunos comentarios que ya están por acá. Dice Fabián Aveiga, dice excelente Darío Robinson, te seguimos desde la provincia del Guayas, desde la ciudad de Guayaquil. Qué bien que las y los jóvenes tengan su propio espacio. Agradecer también a Hechos Ecuador que nos ha permitido. También está por acá, les manda aplauso Francesca Cantó Aguilar desde el cantón desde la provincia de Los Ríos, desde Urdaneta, del cantón Urdaneta. Sí, que también dice por acá Jorge Bravo Hidrobo, dice saludos desde Manabí. Desde Manabí también dice Carlos Caranqui, dice saludos jóvenes. Elías Murillo dice saludos estimados jóvenes, les veo y escucho desde Montecristi, cuna del viejo luchador Eloy Alfaro. Felicitaciones, sigan adelante los jóvenes del colectivo
Montecristi Unidos por el Cambio, lo sigue. Muchísimas gracias. Así que vamos a entrar en materia y necesitamos saber, ya que en los medios tradicionales de este país no le dan voz a los jóvenes, necesitamos saber quiénes son los 3 jóvenes y adolescentes que están acá. Empiezo por Karen Santana. Cuéntanos, Karen, de qué organización, qué colectivo eres. Cuéntanos qué hace, por favor. Bueno, como ya lo decías, el tema de Defensoría de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes tiene grandes espacios, pero grandes espacios que han sido organizados por los mismos pares, por las mismas niñas, por los mismos adolescentes, por los mismos jóvenes y muy pocos adultos que nos brindan la oportunidad de levantar nuestra voz y muy pocos espacios como estos donde podemos expresarnos libremente. Pero bueno, tengo el gusto de pertenecer primero a la red USM, Unidos Somos Más, de acá del Cantón Santa Ana, una red que tiene aproximadamente unos 7 años, que siempre ha sido apoyada por la ONG World Vision. También al movimiento de niñas, niños y adolescentes del Ecuador, representando a la provincia de Manabí. Y también a un nuevo colectivo, un colectivo muy joven que fue creado y que más bien está tomando vida a partir de esta pandemia, que es el colectivo Bato, Voz, Ayuda, Transparencia y Opinión. Un saludo para todos los chicos que nos están viendo desde el colectivo. Y eso te podría decir, siempre hay espacios para poder defender nuestros derechos, pero espacios que nosotros, como niñas, niños, adolescentes y jóvenes, estamos creando. Muy bien, Christopher, cuéntanos de qué organización o colectivo, cuál es tu activismo que estás haciendo desde la querida Loja. ¿Cómo estás, Robinson? Sí, desde aquí de la provincia de Loja estamos naciendo con un nuevo colectivo llamado Juve, todo lo que es la región sur del país, tratando de acaparar a la mayor cantidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que sufran esta vulneración de derechos. Como lo decía Karen, hay los espacios, pero no para niños, no para niñas, no para adolescentes. ¿Qué nos está pasando? Probablemente no estamos haciendo la activación necesaria o la activación correcta, pero qué felicidad que podamos participar en este tipo de acciones y actividades, en esos momentos donde la verdad se puede tomar a la luz, porque muchas veces muchos derechos que han sido vulnerados y que ni siquiera el pueblo lo sabe, pero para eso estamos nosotros, para decir la verdad, las cosas como son, los hechos y las razones de por qué. Muchos no conocen ni siquiera la problemática, eso es lo que tratamos de abordar, saber cuáles son las problemáticas están encadenando a todas estas consecuencias de niños sin educación, niños sin salud. Por tanto, como te decía, estamos empezando un colectivo aquí en la región sur del país, denominado Juve. Asimismo, como actualmente pertenezco al Consejo Cantonal y al Consejo Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes. Muchos amigos en común con Karen, de hecho, no hemos tenido el placer de conocernos, pero muchos adolescentes de Bato también que tengo contacto y que estas ideas nos sirven muchísimo para poder trabajar a nivel conjunto, porque a final de cuentas todos somos una fuerza y si en algo nos debemos de preocupar todos es por la defensa de los derechos. Muy bien, tienes razón, la unificación, y por ahí vamos a ir también ya mismo hablando qué pasa con la unificación, que en muchas ocasiones todo solo queda en discurso y sigue viendo el sectarismo en los procesos de niñez, adolescencia, juventud, adulto, mujeres, afro, indígenas, o sea, en todos lados solo suele a veces en muchas ocasiones quedar solo en el discurso porque cada quien quiere tener su propio protagonismo. Pero me voy ahora a la provincia del Oro. Querido Andrés, cuéntanos un poco tu organización, si estás activando tu colectivo, cuéntanos un poco, por favor, para que nuestros seguidores sepan de tu activismo. ¿Qué tal, Darío? Bueno, desde acá, desde la provincia del Oro, nosotros venimos trabajando incansablemente, somos una red de organizaciones. Yo pertenezco al Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de las Niñas y Adolescencia. Tengo el placer de conocer a Karen, que es parte del movimiento de niñez, y nosotros venimos trabajando y venimos haciendo gran énfasis en el activismo por los derechos humanos. Nos enfocamos en muchas áreas, pero principalmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Lo que decía el compañero era muy importante, y es que muchas de las veces estamos diseminados, somos muchas organizaciones, pero llega el momento en que entiendes que esta lucha no es individual, sino es una lucha colectiva. Entonces aquí nace la idea del movimiento social que tenemos ya varios años trabajando. Estamos divididos, pues tenemos presencia en más de 13 provincias del Ecuador y en otras tantas también, donde venimos trabajando, venimos haciendo incidencia, y aquí en la provincia del Oro, pues trabajamos con consejos estudiantiles, con organizaciones de mujeres, con organizaciones de niños, niñas y adolescentes, por los derechos de la naturaleza, animalistas, en fin. La lucha por los derechos humanos nos agrupa a todos y nos une en este principal fin, que es proteger a los
vulnerables, trabajar y ser la voz de los que no tienen voz, pero principalmente también darles voz a las personas que no la tienen. Entonces, básicamente eso es lo que venimos haciendo acá en la provincia del Oro. Venimos trabajando, venimos haciendo un fuerte trabajo de incidencia y estoy seguro que en este marco de la pandemia, pues ha sido una prueba para demostrar cuán fuerte es nuestro trabajo y cuán fuertes son las acciones que podemos lograr en territorio. Perfecto, seguiremos también evacuando de a poco lo que son los mensajes que nos están escribiendo en la transmisión de Facebook Live. Un saludo también para Nicky Bravo y Drobo, Nicky Bravo allá en la provincia de Manabí, que también nos está viendo y escuchando, y qué bueno que estén de esta forma apoyando a los adolescentes y jóvenes desde diferentes localidades. María Farías dice, felicitaciones chicos, también dice Tati Liz Yaguana, dice excelente Christopher, Shirley Maldonado dice Andrés, el mejor. Ustedes tienen más aceptación que el que renunció hoy día. Oiga, ustedes tienen, pero caramba. Dice Mariana Ventimilla, saludos desde Milán, Italia. Miren ustedes, desde Italia. Dice Inés, por la defensa de nuestros menores para hacer un futuro mejor. Por ahí quiero entrar, por los términos. Andrés, cuando desde los medios de comunicación se habla siempre de los menores de edad. Violan a un ciudadano que tiene menos de 12 años, ¿cómo se le debe de decir? Porque es importante que vayamos educándolo. ¿Cómo se le debe decir? ¿Violaron al niño? ¿Violaron al menor de edad? ¿Cómo? Porque mira, no creo que sea tan oportuno el término menores, ¿o sí? Por favor, Andrés. Claro, Darío. Mira, si nos ponemos un poco más técnicos, dentro de las definiciones podemos considerar, no hay un consenso respecto a qué es niño, niña o adolescente. Porque si hablamos de niños, podemos tomar el Código de la Niñez o múltiples tratados que tratan a niños desde los 0 hasta los 12 años. Pero principalmente me quisiera referir a lo que tú haces mención, y es que muchas de las veces estos medios sensacionalistas de los que estamos bombardeados, muchas de las veces hablan de esto, violaron a una chica de tantos, de 14 años, y por Dios, no es una chica, es una niña de 14 años. Hablan de joven murió asesinado en tal lugar, pero estamos hablando de chicos de 12, de 11, de 10 años y los medios los tratan como adultos, ¿no? Es este proceso de adultocentrismo que se viene tratando en el país y de invisibilización a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, básicamente tenemos que entender que niños, niñas y adolescentes pues son comprendidos antes de los 18 años. Entonces, estos procesos vienen desempeñándose y se viene trabajando, y es importante que los medios de comunicación, los organismos sociales, traten como lo que son. Son niños, son niñas, son adolescentes que están siendo abusados, que están siendo violentados y a los que les tenemos que dar una visibilización. Dejemos este adultocentrismo de lado y pasemos a conocer esto, a enfocarnos un poquito más, y este trabajo periodístico, que tú bien lo conoces, Darío, debe ser un poco más profundo, como tú lo haces. Un periodismo de investigación, un periodismo no sensacionalista ni amarillista, sino verdadero, real. Muy bien, ahora sí vamos entrando como en materia sobre lo que fuimos autoconvocados en este espacio, y vamos a hablar un poco sobre la pandemia. De hecho, ese es el objetivo de este espacio, hablar sobre la pandemia, los 4 meses que aproximadamente lleva la pandemia en el Ecuador, y que ha estado envuelta a más de corrupción, también de ineptitud de mucha gente de quienes gobiernan este país. Y empecemos por el tema de la educación. Christopher, ¿cómo está la realidad en Loja sobre el tema de la educación, una vez que, a pesar de que seguimos muchos de los cantones en el país, siguen en amarillo, no está autorizado que se pase los estudiantes reciban sus cátedras de manera presencial? Es decir, se sigue manteniendo la posibilidad de que las clases sean de manera virtual. Te pregunto, Christopher, en Loja, ¿cómo está la realidad de los niños, niñas y adolescentes? ¿Ellos pueden recibir sus clases? ¿Tienen la posibilidad de tener un tablet, un computador, un internet estable? Cuéntanos cómo es la realidad por allá. Mira, de hecho te cuento, mira, en Loja tenemos, si podríamos decir, una desventaja. Y muchos cantones aledaños, cercanos, tienen diferentes regímenes. Incluso en el mismo cantón hay parroquias que manejan distintos regímenes. Esto realmente es una afectación tremenda. Si la disposición nacional permite que el régimen Costa vuelva progresivamente a clases y el régimen Sierra no, ¿cómo podemos un acercamiento directo, un acercamiento seguro a una educación de calidad? Lastimosamente, y hay que decirlo así, lastimosamente, la educación actual en el país es una vergüenza.
El problema no es que los niños deberían ir a las escuelas, el problema es que estos niños deberían tener las ventajas suficientes, gubernamental y estatalmente, para que tengan acceso a la información, acceso a la educación. Niños que tienen que salir a vender sin mascarilla porque no tienen que comer. Entonces, las afectaciones van incluso más allá de la educación, afectando principios constitucionales, afectando derechos, porque lastimosamente no el Estado, el gobierno actual, porque hay que hacer una gran diferenciación entre Estado y gobierno, piensa que el derecho es lo mismo que los derechos, y no. ¿Cómo puede ser posible que un decreto presidencial, un derecho presidencial, sea más importante que los derechos de carácter múltiple, con principios constitucionales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sea afectado? ¿Cómo puede ser posible que un recorte presupuestario venga a afectar a prácticamente todas las universidades públicas del país? Entonces, ¿el Estado constitucional de derecho se está respetando? No, sabemos que no es cierto. ¿Estamos en qué? En un Estado legal puesto a dedo. La Corte Constitucional. Me van a disculpar, pero una Corte puesta a dedo. Probablemente y lamentablemente la que más vergüenza da en la historia de nuestro país, afectando derechos primordiales y principios constitucionales. Un estudiante de derecho de primer ciclo sería mejor juez que los que están ahora en la Corte Constitucional. Lastimosamente es así. Por tanto, la educación no queda exenta de estos problemas, de estos males. La corrupción no se ha dado solo en el sector salud. Lastimosamente, es amarillista publicarlo en los medios de comunicación. Pero en la educación ha vivido la corrupción. En la educación, el valor a los docentes no se ha dado. En la educación, estos niños no están estudiando. Y mucho peor, los que están estudiando no están aprendiendo. Y esa es la verdad. Muy bien, sí, tienes razón, estimado Christopher. Querida Karen, ¿cómo está la realidad de los y las niños, niñas, adolescentes en Manabí? Y si la memoria no me falla, es en Manabí donde se viralizó el video o fotos donde estaban niños en árboles, yendo a montaña. Bueno, cuéntanos cómo mismo, pero se supone que el Estado dice que ha garantizado los derechos y que todo está bien. ¿Cómo es la realidad de esa población en tu provincia, Karen? Bueno, hablando de realidades, podemos hablar de una realidad totalmente cruel, una realidad muy desigual, y primero hay que tener en cuenta que estas desigualdades ya las veníamos viviendo, como lo decía Christopher. No es el hecho de que no estudien o puedan acceder a la educación o no, es el hecho de que no tienen el derecho a las tecnologías, a acceder a las tecnologías, a tener internet. La realidad acá en Manabí es muy dura, sobre todo en las zonas rurales, en donde no tenemos cobertura, en donde no tienen las familias un teléfono inteligente, y si en el caso que lo tengan, tienen uno para 4 o 5 niños, niñas y adolescentes que están estudiando, supuestamente. Lo decía Christopher, no estamos teniendo una educación de calidad, y lamentablemente en este tiempo, acá en Ecuador, acá en Manabí, en Santa Ana, la educación se ha convertido en un verdadero proceso de clase. Son las personas que más tienen, son las personas que están accediendo a la educación. Hay muchas fichas, se ha dicho que bueno, que para facilitarles la educación a las niñas, niños y adolescentes de la zona rural, donde no hay accesibilidad, les vamos a dar una ficha pedagógica, sí, pero la misma ficha pedagógica que es casi inentendible. Hay muchos padres en las zonas rurales que no están alfabetizados y que por ende no pueden, aunque quieran ayudar a sus niños, no pueden hacerlo porque no las entienden, no las comprenden. Entonces, hay que tener claro que el tema de derecho, el gobierno lo puede maquillar, este gobierno lo puede maquillar como, bueno, nos llegó la pandemia y nadie sabía, y es verdad, nadie estaba preparado, pero sin embargo ya veníamos arrastrando esas brechas entre la zona rural y la zona urbana. Eso te podría decir, Darío. Perfecto. Yo había, antes de irme a escuchar la realidad del oro con Andrés, yo había posteado en mi Facebook una cosa que es de loco que vi en Twitter, y yo había posteado algo así. Con qué orgullo, entre comillas, dice la ministra de Educación del Ecuador, la docente de playa subasta su moto para construir un laboratorio escolar. ¡Qué vergüenza! Es increíble cómo en los últimos 3 años del peor gobierno de la historia de Moreno y de este gobierno nos han dado cátedra de cómo destruir lo poco que con mucho sacrificio habíamos logrado, y ahora se evidencia el retroceso en el Ecuador a través de la educación. Estos meses han sido, sin duda,
días oscuros de terror, tristeza, sufrimiento, angustia, vergüenza, pero pronto se recuperará la patria. ¿Y cómo vamos a recuperar la patria? Entonces, Andrés, por un lado, dos preguntas en uno. Por un lado, nos cuentas cómo está la realidad del sistema educativo de niñez y adolescencia en la provincia del Oro, pero también cuál es tu opinión. No sé si cuando tú te enteraste que la ministra en su cuenta de Twitter había dicho eso como con orgullo, en vez de decir, vamos a construir un laboratorio, o sea, son unos sinvergüenzas que permiten que una mujer que se ha sacado la madre para poder conseguir su moto, la done al Estado que debe de garantizar los derechos. O sea, es increíble lo que está pasando en este país. Andrés. Bueno, creo que no puedo expresar con mayores palabras la indignación que tú ya la has expresado con esa pequeña introducción, ¿no? Vemos a autoridades del Estado que otorgan plaquitas, otorgan menciones de honor a profesores y autoridades que van a recorrer en el campo, en moto, a pie incluso, cada uno de los chicos y les dan una mención de honor. Y veía comentarios en redes sociales, ¿por qué no les dan una laptop a esos chicos? Lo que gastaron en esa plata, en el equipo de marketing, de promocionar eso, en meter dinero en redes sociales para que esa publicidad llegue a más personas, ¿por qué no lo gastaron dándole tablets a los chicos? ¿No? Son preguntas que yo no les encuentro respuesta todavía y espero que el Estado les encuentre respuesta pronto, porque sinceramente es inadmisible que esto siga pasando. En la provincia del Oro he tenido la cercanía de estar trabajando durante esta época de pandemia un poco en el sector educativo, conociendo esta realidad, y es inadmisible que dentro de una institución educativa fiscal, no hay hielo. De 30 personas, de 30 estudiantes, apenas 10 o 11 cuenten con servicio a internet, y de esos 10 o 11, apenas 5 tienen laptop. O sea, entiéndanme, 5 tienen laptop. No pueden hacer videollamada porque sus teléfonos no están aptos para conectarse a plataformas como Zoom, como Microsoft Teams, etcétera. Entonces, muchas de las veces no se ve esta realidad. Entiendo, y no es lógico hablar desde una perspectiva de que el Estado debería estar preparado, porque es verdad, todos los países del mundo no estaban preparados para enfrentar esta pandemia. Pero por favor, o sea, existen planes, existen hojas de ruta que nos preparan para situaciones de emergencia. Por supuesto que no íbamos a estar preparados para algo tan específico como el COVID-19, pero podíamos estar preparados para situaciones desastrosas que nos ponían en jaque y que podían obligar a los niños, niñas y adolescentes a no poder ir a dirigirse hasta las escuelas. ¿Cuál es el trabajo que el Ministerio de Educación realizó? ¿Cuál es el trabajo que la Secretaría de Gestión de Riesgos realizó y que pudo haber planificado o por lo menos preparado de manera esencial para enfrentar una situación como esta? Son preguntas que el gobierno y el Estado en su conjunto, todas las funciones del Estado deben respondernos al pueblo ecuatoriano, porque son situaciones que las estamos viviendo. Tú hace rato, Darío, me preguntabas desde una perspectiva de qué entendemos por niñez y adolescencia, ¿no? ¿Qué entendemos por niños? Y ponías el caso de los medios de comunicación que hablan de menores, pero aquí quiero reforzar y esto porque el término menor es pensar antes de la Convención de los Derechos del Niño, un convenio internacional que Ecuador se suscribió y que es parte de los firmantes de casi todos los países del mundo. Decir menor es ir en contra del interés superior del niño, es ser adultocéntrico, como yo lo resaltaba. Se tiene que decir niño, niña y adolescente, tenemos que tratarlos como tal. No podemos ser posible que desde múltiples perspectivas obliguemos en situaciones como esta a los niños, a las niñas a comportarse como adultos. ¿Dónde queda el trabajo que el Estado tenía que realizar? Son preguntas que yo me sigo realizando y que desde la sociedad civil nosotros venimos incidiendo para que el papel del Estado, que ya se ha visto bastante reducido, pueda verse un poco mejorado por la actuación de grupos de sociedad civil que estamos incidiendo y estamos actuando, pero la obligación del Estado sigue allí. Andrés, desde tu organización, desde el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que doy fe de que existe en todo el país y que ha venido haciendo un trabajo muy interesante, tanto el movimiento social como el movimiento de niños, niñas, adolescentes del Ecuador. Es un movimiento que tiene una trayectoria que de hecho invito a todas y todos a poder visitar sus redes sociales. Ellos están en Facebook, Twitter e Instagram, las dos organizaciones, el movimiento social y el movimiento de niñez. Desde estos colectivos, el cual también tú perteneces, Andrés, ¿han hecho ustedes algún pronunciamiento frente a la crisis e ineptitud de este gobierno sobre el tema de educación? ¿Han hecho un pronunciamiento, una sugerencia? ¿Les han dicho no estamos de acuerdo, pero han propuesto ustedes algo? ¿O solo han hecho algún documento, si es que lo han hecho, solo en críticas? Estimado Darío, mira, desde el movimiento de niñez, nosotros y desde el movimiento social, tenemos claro que el activismo no se hace en redes sociales y no es solo activismo de Twitter o de Facebook. Nuestro activismo es real, es
de realidad, de llegar con los chicos. No solo nos hemos pronunciado en múltiples ocasiones y en todos y cada uno de los casos donde hemos creído que se han violentado derechos de la niñez y adolescencia, sino que también hemos actuado. Te pongo, por ejemplo, pueden encontrar todos los pronunciamientos, dicho sea de paso, en nuestras cuentas de Twitter, nuestras cuentas de Facebook, donde nos hemos estado pronunciando y denunciando lo que ha venido pasando y las violaciones sistemáticas a los derechos de la niñez y adolescencia. Pero también te quiero comentar que hemos realizado más cosas que esto, más cosas de quejarnos, porque también el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es actuar. Rapidísimo, en este marco de la pandemia hemos venido desarrollando un espacio de webinars, donde un ciclo de webinars que tuvimos una alianza con la Asamblea Nacional, el día anterior, el día lunes, terminamos el décimo webinar de este primer ciclo, donde tuvimos personajes nacionales e internacionales discutiendo, proponiendo, y todo esto se va presentando y se va publicando para que la sociedad civil lo conozca, para que el Estado acoja estas recomendaciones que se vienen realizando desde la academia, desde las universidades, desde los organismos, de las organizaciones de la sociedad civil, desde nosotros, desde los activistas, que estamos más allá de Twitter y de Facebook, estamos en la realidad, estamos palpando lo que se está viviendo. Muy bien. Agradecerles, Andrés Ramírez, desde la provincia del Oro. Andrés Ramírez, activista de los derechos humanos de la provincia del Oro. También Karen Santana, integrante del Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del Ecuador, de la provincia de Manabí. Y también nos acompaña Christopher Agreda Díaz, activista político y activista de derechos humanos de la querida provincia de Loja. Con ellos estamos hablando sobre la afectación de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud en el marco de la pandemia, porque al parecer para ciertos medios o para los medios convencionales, tradicionales del país, no les importa lo que está pasando con esta población. Vamos a leer algunos pronunciamientos, algunas publicaciones que ya han escrito algunos de nuestros seguidores, lo puede hacer usted si no lo ha hecho, a través de las redes sociales. En Facebook estamos ya en la transmisión en vivo, estamos leyendo en Facebook Live, Hechos Ecuador. Por acá dice Graciela Bejarano, dice, mejoren un poco el audio, chicos, cuando vayan a intervenir. Muy bien, muchas gracias. Luis Lema les manda un dedo de felicitaciones. También Gladys dice, no le dan derecho al pueblo, por supuesto, y los niños y adolescentes también son parte del pueblo. También dice por acá, Creaciones, dice, quiero enviarles un saludo a todas y todos los jóvenes de Montecristi que han creado un colectivo llamado Montecristi Unidos por el Cambio. Qué chévere que se estén unificando a la gente. Creo que se han unificado más ahora que estamos cada quien en casa que cuando estábamos normalmente, entre comillas. La Coalición Nacional de Loja dice, muy bien, Christopher, es momento de que los jóvenes levanten su voz, pero ¿cómo lo levantan? Ese es el gran desafío. Graciela dice, saludos jóvenes, futuros representantes de nuestra patria en los diferentes ámbitos. Yo creo que no son el futuro, no somos el futuro, somos el presente. Montecristi Unido dice, felicitaciones a los jóvenes de Montecristi, sigan adelante, Elías. O sea, ustedes tienen insisto, ustedes tienen más aceptación que algunos por ahí, o sea, increíble. Increíble. Ahora sí, vámonos por el lado de salud. Karen, ¿cómo está el tema de salud ahora que también el tema del COVID efectivamente le afecta a todos, a niños, adolescentes, adultos mayores? Así que no coja cuento que solo le ataca al adulto mayor. Ahora es con todas y con todo. Esa no perdona ni una. Pero hay una enfermedad que no me acuerdo ahora el nombre, pero que afecta a los niños, me parece recién nacido. Pero, ¿cómo está eso? ¿Tú crees que el sistema de salud está preparado para esta enfermedad que está atacando a los niños y niñas, Karen? No podemos tener eso ni aquí, porque hay que decirlo, el sistema de salud que tenemos acá en Ecuador fue totalmente ineficiente, se vio demostrado en esta pandemia que realmente consumió a todos, ya no había espacios para nadie, pero me sorprende, y tú lo acabaste de decir, no hay que comer cuento y hay que hablar así. Al principio de la pandemia se nos dejó a un lado, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, porque supuestamente se decía que el virus no iba a atacar a este grupo. Y vaya sorpresa, el interés superior del niño quedó por los suelos. Se tomaron decisiones que realmente fueron muy malas decisiones, porque si se hubieran tomado mejores decisiones no estuviéramos sufriendo ahora y llorando a todos nuestros muertos que nos dejó la pandemia. Pero acá en Manabí, las cifras primero nos mienten, nos siguen mintiendo en los medios de comunicación, nos dicen que tenemos tantos infectados y sin embargo hay muchísimos más. El tema de salud ha sido realmente ineficiente en cada uno de los cantones y muchísimo más en las zonas rurales, en donde no contamos con este derecho de calidad.
Y bueno, eso es lo que te podría decir. Invitar a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a realmente empoderarse. Como tú lo decías, en esta etapa de pandemia nos hemos unido muchísimo más, pero pues nos ha tocado tristemente abrir nuestros ojos y darnos cuenta que nuestros derechos ni siquiera existen aquí en nuestro país, que nos están dejando a un lado y que, como ya lo decía Andrés, nos están dejando por el piso y nos están dejando como que si no somos parte del pueblo. Muy bien, estimado Christopher, sobre el tema de salud, ¿cómo está la gente, cómo está esta población de niñez y adolescencia en Loja? Me imagino que han de tener todo el sistema completamente en buenas condiciones, o también hay queja en salud, así como hay en educación. Tu micrófono, por favor, Christopher, tu micrófono, por favor. Listo. Dale, Christopher. A ver, lo volviste a apagar. Ahí estamos. Listo, Christopher. Ahí estamos. Muy bien. Ahí me escuchan. Sí, te escuchamos ahí perfectamente. Dale. Te decía que lamentablemente puedo casi asegurar que a nivel nacional el sistema de salud colapsó. De hecho, a nivel internacional, de considerar desarrollados. Se volvió a apagar tu micrófono, Christopher. Hasta que Christopher retome la señal, Andrés, ¿cómo estamos con el tema de salud? Ya algo decía Christopher que el tema aquí es a nivel nacional. ¿Ya, ahí me escuchas? A ver, listo, Christopher, sí, ahí te escuchamos. Ya, Dale, perdón, disculpas por el audio. Quería decir que lastimosamente como el sistema de salud colapsó a nivel nacional, lastimosamente el problema no era que haya colapsado el sistema de salud. El problema aquí es que en un sistema de salud colapsado seguían robando. La corrupción se siguió viviendo latentemente. Entonces, ¿el problema realmente era el sistema de salud? ¿El problema realmente venía de las tangentes? El problema viene desde adentro, el robo, la falta de moral, la falta de dignidad de las autoridades, desde los mandos altos hasta los medios. Lastimosamente, ¿quiénes eran los más afectados? Los médicos, que tenían que salir a pie desde sus casas al trabajo. Ellos eran los afectados. Los niños, las niñas, los adolescentes, los hijos de esos médicos, porque esos médicos no tenían las medidas de seguridad necesarias. ¿Por qué? Porque el Estado no se los permitía. De hecho, como estoy casi seguro, Andrés Ramírez lo tendrá muy constante, en Machala, el problema que hubo, los médicos tuvieron que salir a protestar afuera del hospital porque fue lamentable el sistema de salud. Fue lamentable que sigan robando. ¿Cómo podemos entender que un expresidente ecuatoriano haya vuelto al poder a seguir robando? Con una condena, lastimosamente, ahí sí respetan la Constitución, ahí sí respetan los grupos de atención prioritaria, como son adultos mayores, pero ¿dónde quedaron los niños? ¿Dónde quedaron los derechos de los médicos? ¿Dónde quedaron los derechos de los hijos de los médicos? Un poco de decencia a las autoridades. Invitarlos a todos los niños, niñas y adolescentes, que en el momento que presenciemos esto, lo denunciemos, porque para eso estamos. Somos pueblo y debemos defender al pueblo. Muy bien, Andrés, tu turno, amigo, cuéntanos cómo está el tema de la situación de salud en el Oro. Y si bien es cierto, ya sabemos cuál es la ineptitud de esta gente que están al frente del ministerio. Primero, la ineptitud de quien está al frente del Ministerio de Educación y ahora la ineptitud de quienes, los dos ministros últimos que han estado en el Ministerio de Salud. Primero la doctora Andra Muñoz y ahora el doctor Ceballos. Y es lo mismo que nada. Entonces la gente sigue muriendo, siguen con los sobreprecios. ¿Qué han hecho? Si esos son los problemas, que ya lo sabemos, ¿para qué andar en lo mismo? Pero ¿qué han hecho desde la sociedad civil en la provincia del Oro? Darío, creo que el problema ya lo destacó Christopher. La pandemia no solo reveló
cuán deficiente estaba el Ministerio de Salud, el sistema de salud pública en el Ecuador, sino que esto venía de antes, ¿no? La pandemia simplemente lo puso de por medio y lo visibilizó una realidad que ya era existente. Nosotros el año anterior estuvimos desde el movimiento social, del movimiento de niñez, estuvimos en la Asamblea Nacional denunciando y dando a conocer esta situación, ¿no? Lo que se venía viviendo, qué estaba pasando en el tema de salud, en temas de niños, niñas y adolescentes. Nosotros lanzamos un pronunciamiento, lanzamos también un reporte que realizamos de los temas de niños, niñas y adolescentes y se los dimos a conocer a las autoridades de la Asamblea Nacional que nos recibieron muy amablemente, se los dimos a conocer en ese entonces viceministro de Salud, que no es sorpresa que nos haya negado muchas situaciones de lo que estábamos presentando, cuando esas cifras las sacamos literalmente de los reportes que hace el Ministerio de Salud. Muchas de las veces se niega la realidad, aunque la estemos viendo enfrente de nuestros ojos. Aquí en la provincia del Oro hemos pasado por una situación relativamente... no existen palabras para expresarlo. Estamos teniendo últimamente nuevos rebrotes por el tema del COVID-19. La provincia del Oro, como todo el país, no estaba preparado y quienes están pagando las consecuencias son la población y los médicos. Christopher nuevamente lo dijo, qué lástima que la provincia del Oro sea noticia, porque nuestros médicos salen de la capital, en este caso de Machala, salen a protestar porque no tienen implementos de salud. Aquí en mi ciudad, en Santa Rosa, está pasando lo mismo. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud, no? Desde la sociedad civil hemos venido denunciando, hemos venido haciendo un llamado de atención. También el tema de las inmunizaciones, de las vacunas que se da a los niños, niñas y adolescentes. Ecuador sigue en un porcentaje donde una vacuna que no cubre todas las cepas de muchos de los virus a los que los niños, niñas y adolescentes están expuestos. Y el gobierno sigue y se niega a hacer esta inversión, aunque muchos de los países de América Latina y el Caribe han dado ya el ejemplo de pasar a este tipo de inmunizaciones que cubren muchas más cepas de este virus, pero como no existen muchos casos y no existen muchos reportes de niños, niñas y adolescentes que se contagian o que contraen estas enfermedades, el Ministerio de Salud sigue sin asumirlas. Entonces, ¿qué tenemos? Que muchas de las veces están muriendo niños, niñas y adolescentes, pero como son pocos, el Estado no asume esa responsabilidad. Esperaremos entonces que cientos o miles de niños, niñas y adolescentes llegasen a perder la vida para que el Estado asuma esta responsabilidad que tiene y que mantiene y esta deuda histórica que tienen con los niños, niñas y adolescentes. Yo me sigo haciendo esas preguntas y desde la sociedad civil, pues como le digo, seguiremos denunciando y seguiremos dando a conocer, porque se lo ha dicho, les digo, este reporte se lo presentó el año anterior en la Asamblea. La pandemia no ha deteriorado el sistema de salud ya estaba deteriorado. Lo que hizo la pandemia fue demostrar y visibilizar una realidad previamente existente. Perfecto, y con todo respeto, sigas haciendo la misma pregunta para hoy, para mañana y para siempre. Si no nos unimos las y los ecuatorianos, porque lamentablemente hay problemas estructurales, hay problemas que lamentablemente son históricos en este país, pero que necesitamos, como decía al inicio, dejar los sectarismos organizacionales de los colectivos y necesitamos unificarnos, porque a veces todo queda en discurso desde el Estado y queda en discurso desde los colectivos y las organizaciones sociales. Eso creo que tanto a ustedes como a nosotros nos consta. Voy a empezar a leer algunos mensajes que nos han hecho llegar tanto al Facebook de Hechos Ecuador, como también quienes han tomado contacto con nosotros por interno. En Facebook estoy como Darío Robinson Rivera en Facebook. En Twitter también estoy como @Darío Robinson SS, y que con mucho gusto pueden hacer sus preguntas, así que por favor escriban también sus preguntas en Hechos Ecuador para empezar a leerla. Dice segundo, felicitaciones jóvenes, sigan adelante, protéjanse del virus y la corrupción no se dejen contaminar de la corrupción. Qué bueno. Y esa es otra pregunta, la corrupción. Todo el mundo puede decir no a la corrupción, no a la corrupción. Y hay que preguntar desde qué nomás es corrupción o qué es corrupción. No solamente robarle al país es corrupción. Los políticos no solo roban, muchos de ellos, sino también, pero eso va a ser otro programa para saber qué es corrupción. Qué es corrupción es muy importante, no solo robar dinero, no solo cuando nuestras autoridades roban el billete del pueblo o se inventan carnet con discapacidad o hacen un montón de cosas, reparten en los hospitales en este país. No solo eso es corrupción. También pagar en la universidad para que te pongan una nota es corrupción. Tanto el que da como que el recibe, ¿sí? Cuando no paga un pasaje completo también es corrupción. O sea, nos han dado a conocer como que corrupción solamente cuando hay un gobernante y se lleva el santo y la limosna.
Gilmar Delgado Zamora dice, excelente diálogo, grandes líderes de nuestro país, mi admiración para cada uno de ustedes. Es tal el empoderamiento e ideas innovadoras que necesita nuestro país. Saludos. Si no me equivoco, Gilmar es de Manabí, si la memoria no me falla. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a hablar sobre algo que nos ha llamado también la atención, porque claro, se habla de que los niños y adolescentes tienen derecho por aquí, derecho por acá, y que qué pasa por aquí. Les pregunto a ustedes, y empiezo por contigo, Karen, ¿no tienen ustedes alguna ley que los respalde desde los derechos humanos, desde la asamblea? ¿O qué pasa con esa ley? ¿Qué pasa con los códigos de niñez y adolescencia? ¿O ya está caduca, ya no corresponde a la realidad de los niños, adolescentes de la actualidad? Cuéntanos un poco, vámonos un poco más jurídico, más legislativo. Claro que sí, Darío, tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, somos sujetos de derecho de ese código que, bueno, que ya tiene varios años en reforma y luego ahora con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, pero no nos sirve de nada, créeme, tener un código si todo esto se va a quedar simplemente en un papel, y esto es. Créeme que en todos los espacios en donde participan niñas, niños y adolescentes, vas a escuchar que ellos te van a decir, no quiero o espero que mis palabras se las lleve el aire o solo queden aquí, porque necesitamos acciones. Y esta tiene que ser una lucha diaria, no podemos dar nuestro brazo a torcer. Si nosotros en realidad queremos tener y queremos que los derechos que ya están escritos, que tenemos en el Código de la Niñez y Adolescencia, los códigos que nos dieron en la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se cumplan, tenemos que seguir haciendo incidencia. Pero ¿cómo hacemos incidencia? Yo siempre digo que una persona empoderada es una persona que conoce sus derechos. Y eso los adultos tienen miedo. Cuando un adulto ve a una niña, a un niño, a un adolescente y más aún a un joven realmente empoderado sobre sus derechos, que conoce sobre sus derechos, le llaman malcriado. Y te lo digo porque yo lo he vivido y estoy seguro y segura que Andrés lo ha vivido, que Christopher lo ha vivido y hasta tú lo has vivido. Cuando reclamamos con firmeza, con voz firme nuestros derechos, los adultos nos dicen eso. Pero ¿y esta niña qué se cree? Me ha tocado que me han dicho, pero ¿y esta manada que se cree que está reclamando sus derechos? Simplemente estoy reclamando, simplemente estoy haciendo voz de lo que es mío. Yo no le estoy pidiendo nada a nadie. Simplemente estoy haciendo que lo que es mío sea mío. Y más aún, invitar a las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos a no luchar solo por lo nuestro, sino que hacerlo también por aquellos que no tienen voz y que lamentablemente no conocen sobre sus derechos, y que sería buenísimo que en la educación, que aprovechen ahora el tema de las fichas pedagógicas, de la educación virtual, se les envía a estudiar sus derechos. Dice por ahí una frase, parafraseándola, cuando se tiene al pueblo ignorante es mejor para el gobierno. Y eso es lo que ha tratado de hacer este gobierno. Sin embargo, muchos de nosotros no nos hemos quedado en lo que ellos quieren, sino hemos estado aprendiendo y empoderándonos de lo que realmente nos corresponde. Muy bien, muchas gracias, Karen. Christopher, desde lo jurídico, desde lo legislativo, ¿tú crees que hayan cumplido con el Código de Niñez y Adolescencia, o qué otro cuerpo legal puede ampararles a ustedes como niños, niñas, adolescentes? Te escuchamos, Christopher, por favor. Perdón, se me fue el audio un momento, ya. Referente a lo que decía, sí, explícitamente el Código de la Niñez y la Adolescencia, pero no hay que olvidar algo. El Código de la Niñez y la Adolescencia es una ley orgánica que parte del principio constitucional especificado en el artículo 425, la supremacía de la Constitución, incluso por encima de los tratados internacionales. La Constitución, en el capítulo 3, en la sección 5, especifica que un grupo de atención prioritaria son los niños, niñas y adolescentes. La responsabilidad estatal especificada en el capítulo 2
habla de la educación, habla de la salud, del desarrollo integral, del cuidado integral a niños, niñas, adolescentes. Entonces, ¿bajo qué se fundamenta un Estado? Eso es lo que a muchas personas, de hecho muchísimos adultos, nos está fallando. Y lo digo nos está fallando porque incluso nadie es dueño de la verdad. Entonces, el conocimiento real de qué es el Estado es lo que muchas veces nos falla. ¿Qué es una nación? ¿Qué es un Estado? ¿Qué es un gobierno? Pues la base en la que se fundamenta el Estado, el pilar que lo mantiene vivo, es la Constitución. Y si algo se debe respetar y si algo debe ser la viva norma y la viva vena, es la Constitución. Y si la Constitución dice que se debe respetar y otorgar derechos a los niños y adolescentes bajo responsabilidad gubernamental, no hay dónde perdernos. Pero lastimosamente, el gobierno no lo respeta, el gobierno insulta al Estado. El Estado somos nosotros mismos. El Estado son esos adultos. El Estado son esos adultos mayores. El Estado son esos mismos jóvenes. Las personas con discapacidad, las reales personas con discapacidad, no los asambleístas que tienen que sacar carnet para comprarse un carro último modelo. Insultante para la patria, insultante para el Estado, insultante para el pueblo. Aquí estamos defendiendo los derechos. Y si algo debemos respetar, la Constitución, las leyes orgánicas y los tratados internacionales, como lo decía Andrés en un momento anterior, la Convención de Derechos del Niño cambió, ya no somos objetos de derechos. Señores adultos, señores jóvenes, ya no somos objetos de derechos, somos sujetos de derecho. Por tanto, yo invito a la juventud, invito a la niñez, invito a la adolescencia, aprópiense de lo que es suyo, aprópiense de lo que se ganaron, porque ganarse esos derechos no fue de gratis. Esos derechos no son papel, esos derechos son sangre, son carne de niños que murieron defendiéndolos. Y si algo debemos hacer es defenderlo con nuestro corazón y por nuestra patria, Robinson. Muy bien, muy bien. Andrés, ¿cómo lograr que el gobierno ecuatoriano, que el Estado ecuatoriano cumpla los derechos de esta población tan vulnerable como es el tema de niñez, adolescencia en este país? Porque puede haber un montón de cuerpos legales. De hecho, existe una constitución con 444 artículos, una constitución que se aprobó en el 2008 en Montecristi, Ciudad Alfaro, pero una constitución garantista de derecho que si alguien te lanza un poema con esa constitución te enamoras, pero a la hora terminan haciendo los gobernantes lo que les da la gana. ¿Cómo hacer que los gobiernos de turno desde el Estado cumplan? Coincido plenamente en lo que dices. Tenemos una constitución muy elocuente, muy bonita de leer, pero lamentablemente que poco o nada se ha hecho todos los logros y los avances que se han escrito en nuestra Carta Magna, ¿no? Bueno, la responsabilidad del Estado es inmensa, ¿no? Es inmensa en cuanto a niños, niñas y adolescentes. Y no solo el Estado, la sociedad y la familia. Recordemos que cuando hay una violación a los derechos de la niñez y adolescencia, no solo falla el Estado ecuatoriano, falla la sociedad, falla la familia de esa criatura que no pudo proteger y que no pudo dar en ciertos casos específicos, habrán excepciones lógicamente, que no puede dar la protección integral para esos niños, niñas y adolescentes. Para el Estado, la sociedad y la familia, ¿no? Entonces, recordemos que la protección y la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia son esos tres pilares fundamentales, que ustedes bien lo conocen, el Estado, la sociedad y la familia, que son el corazón y el núcleo que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El viernes pasado, si mal no recuerdo, que estuvimos 3 de julio, aquí en nuestro país celebramos los 17 años del Código de Niñez y Adolescencia, un código garantista, un código que pasó y que fue muy innovador y que fuimos un ejemplo para América Latina. Lo mencionaban los compañeros anteriores, tanto ustedes que lo dijeron ya, pasamos de ser objetos de protección a pasar a ser sujetos de derecho. Y eso es un avance importantísimo. Pero ¿qué pasa cuando los avances se quedan solo en papel? El Estado tiene la obligación de garantizarlos, pero cuando los niños, niñas y adolescentes no los conocen, cuando los propios padres y las familias no conocen los derechos y a qué atenerse, a qué protegerse, qué artículos de la Constitución, del Código de Niñez, de la Convención de los Derechos del Niño, cuando impera la ignorancia, lamentablemente, pues vamos a ser mucho más objetos de abuso. El Estado tiene que implementar no solo programas de salud, de educación, también programas de participación, programas de
dar a conocer todas estas situaciones que estamos viviendo y darle voz a los niños, niñas y adolescentes. Porque, ¿qué pasa? Tenemos que, se está discutiendo las reformas del Código de la Niñez en la Asamblea, o se está discutiendo qué políticas públicas aplicar en los GAT municipales o en los GAT provinciales. Pero, ¿qué pasa? Tenemos a 14 hombres y una mujer discutiendo de esto en los GAT provinciales, en la Asamblea Nacional, desde Carondelet, pero no tenemos, hablando de niños, niñas y adolescentes, sin niños, niñas y adolescentes. Entonces aquí destaco una frase que me encanta, que lo escuché hace poco y que creo que refleja mucho la realidad, ¿no? Nada de nosotros sin nosotros. Esa es una realidad. Nada de hablar de niños, niñas y adolescentes sin incluir a los niños, niñas y adolescentes en esas discusiones, en esas situaciones, en esas políticas públicas que se están plasmando, que nos están regulando, que nos están protegiendo, pero sin hablar, sin tomar la decisión o las voces de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, este adultocentrismo, ¿no? Demos paso a conocer y a dar mucha más visibilidad a los niños, niñas y adolescentes. Perfecto, muy bien, Andrés. Por acá nos dice Luis Gustavo Agreda Pérez, dice, saludos Christopher desde Loja, todo el apoyo a ti y a las nuevas generaciones. La verdad es que yo sigo insistiendo que ustedes deben de ser los próximos alcaldes, prefectos y presidentes. De seguro darían mayor resultado que los que están gobernando este país. Barrios Unidos, Catamayo, dice, saludos Christopher desde Loja, todo el apoyo a ti y a las nuevas generaciones. Bacán. Qué alegría estar con ustedes, chicos, y que hayan estos mensajes de apoyo para ustedes. Eso es bueno, ¿no? Porque siempre vemos los troles para los políticos, pero los mensajes que estoy leyendo acá no son troles, son gente que ha visto la trayectoria de cada uno de estos chicos que hoy nos acompañan en este panel, y qué chévere verles ahí. Para ir terminando ya la entrevista, quiero, Christopher, que nos ayudes, por favor, diferenciando entre los términos. Hay dos términos que les preocupa o se ponen mosca muchos adolescentes y jóvenes en este país, que es la política y la politiquería. Son dos cosas muy importantes, son dos términos diferentes. Aquí hay gente que lo está viendo ahora mismo que cuando usted le dice, vamos a defender nuestros derechos, dice, esto es político. Entonces, hay que saber qué es la política y qué es la politiquería. ¿Qué es cuando tú estás haciendo una acción? ¿Cuál es la acción política? ¿Cuál es la acción politiquería? ¿Cómo ver esa diferencia? Porque también ese es el problema de este país, sobre todo en las actuales generaciones, con todo el respeto. Por no estudiar, por no leer, por no habernos dedicado a estudiar qué son los derechos humanos, qué es la política, qué es la politiquería, y por no empoderarnos de nuestros derechos, como decía Christopher, las leyes que están, o sea, no es porque somos guapos y ya, yo soy joven y ya y tengo mis derechos, o soy ciudadano, no, o soy afrodescendiente, o soy montuyo, indígena, cholo, campesino, o soy mujer, no, o sea, no es así por así, o sea, todas las luchas que hoy por hoy estamos gozando, por así decirlo, es fruto de gente que tuvo que perder hasta su vida, ¿me entiendes? Entonces, sí es importante que ustedes me ayuden con esto. Así que, Christopher, por favor, ayúdanos con la diferenciación de qué es política y politiquería, por favor. Bueno, de hecho yo me considero personalmente un fanático de la política. Me gusta mucho leer filosofía y la política textualmente es una rama de la filosofía, pero funcionalmente es cada acción que hacemos. La política se puede traducir como el arte de servir. Ahí donde aparecen los politiqueros, lastimosamente es ahí donde aparecen los politiqueros. Muchas veces he escuchado, y es muy común escuchar entre la ciudadanía, es que todos los políticos mienten, todos los políticos roban. No, los politiqueros mienten, los politiqueros roban y roban sin asco y se vuelven a lanzar. ¿Cuál es el problema? Que la gente vuelve a votar por ellos. Los invito, tengamos memoria, leamos, conozcamos, informémonos. La política probablemente sea el arte más puro que tengamos para poder defendernos, el arte más vivo que tengamos para poder defender los derechos de los que los necesitan. Puede que muchas veces estemos en situaciones en las que podamos ayudar a otras personas, quizá por la situación socioeconómica, sociopolítica, tengamos algunas ventajas para poder defender a quienes no lo pueden hacer. En ese momento estamos haciendo política. En el momento que vemos un perrito en la calle y queremos llevarle un refugio, eso es política, son políticas públicas personales que estamos haciendo. Entonces, no confundamos política con politiquería. La política es el mero arte de servir a la ciudadanía. La politiquería
son aquellos nefastos y lastimosamente líderes actuales que tenemos, presuntos líderes, que lo que hacen es insultarnos. En ese momento, tengamos memoria. Para votar por una persona, busquen su pasado. En su pasado está todo, su pasado político, su pasado politiquero. Porque lastimosamente en el Ecuador no hay democracia. No es democracia ir y votar. No es democracia llenar un papel y firmarlo y votar. Es un medio de la democracia. ¿Dónde quedó la democracia social? ¿Dónde quedó la democracia económica? ¿Dónde quedó la democracia política? Votamos por candidatos. ¿Y quién nos puso esos candidatos? Lastimosamente, candidatos nefastos. Aquí estamos con una constitución, como lo decía, una constitución hermosa, pero mal puesta en práctica. Pero aquí estamos, tratando de defender los derechos. No olvidemos que si algo somos todos los seres humanos, ya lo decía un famoso filósofo de la antigua Grecia, somos animales, pero somos animales políticos. Christopher, entonces, ¿cómo motivar a los adolescentes, a los jóvenes, para que opinen sobre el verdadero significado de la política? Porque obviamente si yo me afilio o simpatizo con una organización o un movimiento político, estoy haciendo ahí una política partidista, efectivamente. Entonces, Christopher, ¿cómo motivar a los adolescentes a hacer más opinión política? Mira, aquí hay un resumen. Nunca voten por candidatos, voten por proyectos políticos. En lo que de verdad debemos centrarnos es en proyectos políticos, proyectos que vayan encaminados en la defensa de nuestros derechos, en las obligaciones. O sea, no hay que votar ni por izquierda ni por derecha. En una línea paralela. Hay que votar realmente por los que nos convengan. Y te voy a ser honesto, y desde mi análisis personal, la derecha nunca va a funcionar en Latinoamérica. No funcionó, no funciona y no funcionará. Puede que en países realmente desarrollados, puede que en Europa, en países incluso, ejemplo, Austria, que tuve el placer alguna vez de estar ahí, la derecha funciona y es imposible que un movimiento de izquierda pueda funcionar allá. Pero estamos en Latinoamérica, no lo olvidemos. La realidad social es muy distinta. Y si algo debemos buscar es el avance, no el retroceso. No los conservadores. Y lastimosamente es así. Quedó demostrado que la derecha, la que está gobernando en ese momento, no funciona. No hay más que decir. Perfecto. Karen, políticamente hablando, siempre se ha venido utilizando a los niños, niñas, adolescentes para temas electorales, y ya estamos en un momento preelectoral, ¿sí? ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Ven mal? ¿Ven bien? ¿Creen que es necesario negociar? ¿Creen que con el candidato, creen ustedes que es necesario que te definas de izquierda, de derecha, de progresismo o no? ¿O hay que apostarle a un proyecto político? ¿Cómo ustedes ven el tema partidista desde esa óptica, no? Claro, bueno, acogerme un poco a la anterior pregunta entre política y politiquería, también comparto mucho con Christopher, política, el arte de servir. Yo como politiquería entiendo que es el arte de engañar, que es lo que estamos viviendo ahora, la desigualdad, todo lo que nos está rodeando en este momento. Pero como adolescente, ya casi a ser mayor de edad, por decirlo así, yo recomiendo que sí nos fijemos en el proyecto político, pero teniendo claro la persona que nos va a representar, porque no podemos decir, nosotros acabamos de votar por un proyecto político súper bueno, que a los 2 días, 3 días de llegar al poder fue eliminado, y tú me lo puedes confirmar, Darío, estamos viviendo en nada de democracia en nuestro país, pero yo puedo decir que, por ejemplo, mi mamá, y te quiero hablar desde la experiencia propia, yo le digo, mami, es que a mí me gusta la política, pero es la política el arte de servir, el arte de reclamar bien, con respeto, con conocimientos y con empoderamiento, mis derechos. Karen, pero mi mamá... disculpa que te interrumpa, pero la sociedad te casi que te obliga, cuando tú dices, mami, quiero ser política o me gusta la política, pero la sociedad te obliga a mantenerte en una línea, sea de derecha o sea de izquierda. ¿Ahí cómo respondes? Porque ese discurso de que yo no soy ni de derecha ni de izquierda, discúlpeme, yo no me como ese cuento. O eres de derecha o eres de izquierda. Eso de centro para mí no funciona. Para muestra un botón, los Bucarán se hacían pasar de derecha.
y mira lo que están haciendo. Entonces, el mismo Otto, que hoy renunció, y viene Otto, vicepresidente, el mismo decía que no es ni derecha ni izquierda y terminan jodiendo al país. Entonces, yo sí creo que es necesario, o eres de derecha o eres de izquierda. Y ya el Christopher había dado como su punto de vista, él decía que en el Ecuador la derecha no va a solucionar los problemas. Entonces, te pregunto, ¿tú crees que es necesario identificarte de izquierda o de derecha? No lo veo como muy necesario, más bien soy partidaria de que hay que ver, conocer los proyectos que te presentan tanto derecha o izquierda. No quiero imponerle a nadie una línea o un lado, sino que más bien que seamos nosotros mismos los que decidamos de qué lado queremos estar. Y hay que ser, como lo decía Christopher, tener memoria y ser conscientes de quién realmente queremos que nos represente y preguntarnos si realmente esa persona va a hacer que nuestro país mejore, que nuestro país avance o que retroceda como lo estamos haciendo ahora. Perfecto. Andrés, ¿qué dices a todo esto? De todo esto, o de izquierda o de derecha, o negociamos con todos los candidatos. ¿Cómo? ¿Qué alternativa deberían buscar los niños, niñas, adolescentes ahora que se vienen elecciones presidenciales y que necesitamos tener una presidenta o un presidente que responda a los derechos humanos, sobre todo, que ahí abarca todo el tema de niñez, adolescencia, etcétera? Darío, yo estoy firmemente convencido de que no vivimos en un mundo de blancos y negros, no vivimos en un mundo de buenos y malos, vivimos en un mundo de escalas de grises. Creo que enfrentarnos a la disyuntiva de izquierda o derecha es caer en debates inútiles porque vivimos en un mundo de escalas de grises donde existen múltiples posturas, múltiples situaciones y no tienes que alinearte a un lado o al otro porque si no eres de mí o estás contra mí. Es caer en una disyuntiva que nos enfrenta entre ciudadanos, nos enfrenta entre ecuatorianos, nos enfrenta entre latinoamericanos. Y esta situación, ¿no? Christopher lo decía y respeto muchísimo la opinión de todos, ¿no? De que vivimos esta situación, pero creo firmemente que estamos en un punto en el que tenemos que venir trabajando, en el que tenemos que actuar y en América Latina y en ninguna parte del mundo ha funcionado el populismo, ¿no? No creo que ha funcionado ni la derecha ni la izquierda, sino el fracaso más grande en el mundo político es el populismo. Y existe populismo de izquierda o de derecha. Nosotros como movimientos sociales nos mantenemos un poco más al margen de la política porque estamos convencidos de que el diálogo nos puede conducir a muchas situaciones, ¿no? Pero coincido plenamente con ustedes también de que tenemos que tener memoria histórica, ¿no? Memoria histórica. Andrés, tú dices que ustedes como organizaciones sociales, están al margen de la política, entonces, ¿qué hacen? Bueno, más bien sería que no hacemos, ¿no? Porque venimos, lo que te venía diciendo a lo largo de todo y lo destacaron los compañeros, ¿no? Son el trabajo incansable que la sociedad civil realiza, ¿no? La presentación. O sea, me refería porque con lo que dijo Christopher, política es el servir y ustedes están haciendo más bien servir. Pero si ustedes dicen que están al margen de la política, en este caso, me parece que lo que quería decir, estamos al margen de la politiquería. A eso iba, exactamente. Estamos al margen de la politiquería, de caer en partidismos, ¿no? De caer en mundos de blancos y negros. Estamos sirviendo, estamos haciendo, y esto va más allá de pertenecer a un partido político, dejar de pertenecer, de estar con el gobierno, o estar en contra del gobierno. Siempre vamos a ser críticos a las cosas que se hacen mal y estar de acuerdo con las cosas que se hacen bien. Y eso es muy importante. No podemos caer en un punto en el que despreciemos todo o apoyemos todo. Siempre tenemos que ser críticos y esa es la verdadera función de nosotros, de los ciudadanos, de los mandantes y del pueblo ecuatoriano. Ser críticos ante todas estas situaciones. Muy bien, muchas gracias. Y antes de terminar este espacio, quiero leer algo que también posteé en mis redes sociales. En Facebook estoy como Darío Robinson y puse algo estos días que concuerdo en lo absoluto con alguien que comentó que esta semana que arrancamos y que está ya corriendo será evidente que se verá marcada por lo electoral. Es decir, el tema carnet de discapacidad quedará en segundo plano, como ya pasó con lo de la avioneta donde pretendía huir Daniel Salcedo, lo del reparto de hospitales que vincula a decenas de asambleístas, lo del sobreprecio de los kits que vincula a Alexandra Ocles, lo de las mascarillas y lo de las bolsas para cadáveres, lo de los tenedores de deuda, en fin. No podemos permitir que nuestras mentes sean frágiles y ahora nos pretendan vender la idea de que los de siempre, los que siempre han cogobernado con este miserable gobierno, vengan a darnos cátedra de anticorrupción. Eso también hay que ser críticos, propositivos, y los niños, niñas, adolescentes no podemos estar exceptos. Yo les felicito a ustedes,
Me ha gustado haber compartido este espacio con ustedes. Por acá dice Javier Morales, felicitaciones a adolescentes y jóvenes que están buscando el desarrollo de sus pares. Quería enviar un cordial saludo a Karen Santana en Manabí por su compromiso por los derechos fundamentales de la niñez, adolescencia y juventud. Qué gusto haber estado con ustedes, chicos. Agradecer, recordar a nuestra audiencia quienes estuvieron por acá. Si no me equivoco, por aquí me acaban de mandar una preguntita, pero el tiempo es oro. Rapidito me acaban por preguntar por acá, Andrés, ¿cuál es la diferencia entre gobierno y Estado? Es una inquietud que nos acaban de escribir por acá y nosotros somos bien respetuosos, no somos como esos otros medios que ellos solamente quieren leer lo que ellos dicen. Acá leemos de todo. Entonces, Andrés, alguien nos acaba de preguntar que por favor, ¿cuál es la diferencia entre gobierno y Estado? Rapidísimo. Gobierno son las personas que están en este momento en el poder, en este caso en el Ejecutivo, ¿no? En este caso tenemos pues a alguien en Carondelet que está gobernando y que está dirigiendo la función ejecutiva. El Estado es todo el conjunto de poderes del Estado, los jueces, las asambleístas, el presidente y sus ministros, y también nosotros, los que hacemos parte del pueblo. El Estado somos todos quienes construimos y hacemos un país día a día. En la parte final, les voy a dar el tiempo que sea necesario para que se despidan de la gente que les apoya en su provincia. He quedado muy sorprendido y que chévere, sigan adelante, no se vayan y no nos vayamos a contaminar de la corrupción de este país y que es lo que nos han puesto en las redes sociales. Creo que es el reto para ustedes, para mí, para todas y todos, porque somos voces de los que seguramente no tienen la oportunidad de decir algo. Y desde nuestras redes sociales, en algo, hay una incidencia increíble desde nuestras redes sociales. Así que empiezo por ti, Karen. Por favor, tienes todo el tiempo necesario para que puedas despedirte en la parte final. Bueno, Darío, primero agradecerte a ti por este espacio que nos has brindado, donde nos hemos podido expresar libremente, está súper claro. Agradecer a mis compañeros, de los cuales también he aprendido muchísimo. Uno cada día sigue aprendiendo y bueno, esta es la muestra clara. Decirle a las niñas, niños y adolescentes que se sigan empoderando, que sigan conociendo sobre sus derechos y que por favor no den el brazo a torcer, porque ningún miedo ha conquistado derechos, ningún miedo. Decirle a los adultos que recuerden que ellos también fueron niños y que sean ellos también los encargados de darles voces a los que lamentablemente no tienen voz. Lamentablemente, para seguir un proceso o hacer una denuncia hay que tener a un adulto, no lo podemos hacer las niñas, niños y adolescentes, y por esa razón, antes de despedirme, quiero invitar a los adultos a acompañar en este proceso de empoderamiento a las niñas, niños, adolescentes y a la juventud, más que todo, a no dejar morir ese espíritu revolucionario que todos tenemos, ese espíritu de lucha y ese valor por querer, como lo decía Christopher, valer y hacer valer lo que hace años atrás muchísimas personas de verdad sudaron para que nosotros ahora estemos gozando de estos derechos que lamentablemente, hay que decirlo, el gobierno no nos está permitiendo, pero hay que seguir haciéndolo y no dar el brazo a torcer. Un abrazo enorme para todas las personas que nos han estado acompañando en esta transmisión. Un abrazo para Andrés, para ti, Darío, y para Christopher, que hemos estado compartiendo el día de hoy. Y muchísimos saludos desde la hermosa provincia de Manabí. Muy bien, qué bien. También agradecerte, querida Karen, por la predisposición y todo. Querido Andrés, en la parte final. Bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes, Karen, Christopher, Darío y a todo el equipo de producción que está detrás de Hechos Ecuador, por darnos este espacio, por permitirnos visibilizar nuestras realidades locales y dar a conocer que Ecuador es mucho más que las grandes ciudades, ¿no? Que Ecuador lo hacemos todo, que Ecuador somos cada uno de los municipios, de las pequeñas provincias, de los ciudadanos que venimos actuando día a día. También no me queda más que agradecer pues a mis compañeros del movimiento social, del movimiento de niñez por su trabajo, felicitar el trabajo que ellos vienen realizando nuestros coordinadores nacionales y también a las personas que están haciendo un cambio, ¿no? Creo que siempre he sido optimista porque creo que esta pandemia no solo nos ha dejado desgracias, sino también nos ha dejado oportunidades para cambiar y para rehacer y empezar desde cero este país que nos necesita, este país que tiene ciudadanos, tiene líderes y lideresas increíbles a los que he podido conocer en distintas partes del país. Y estoy plenamente seguro que eso que diferenciábamos anteriormente entre política y politiquería, ¿no?
nos estamos alejando poco a poco de la politiquería, estamos asqueados de muchas de las veces de la clase política de gran parte del país que gobierna no solo el Ecuador, sino América Latina y el mundo, ¿no? Y este momento de irlos tomando, de ir retomando y tomando la posta de estas situaciones, ¿no? No somos solo, siempre nos dicen los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes son el futuro, pues lo decías tú, Darío, somos el presente también y venimos actuando para ello y venimos realizando. No me queda más que agradecer y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir arrimando el hombro para construir el país que todas y todos deseamos y que todas y todos merecemos, para construir, como decimos desde el movimiento, ese país, ese Ecuador, esa América Latina y mundo del tamaño de nuestros sueños. Muchísimas gracias. Muy bien, ya parece el prefecto del Oro, ya los vi, ya tengo los prefectos de las diferentes provincias, qué chévere, hay que seguir construyendo esto y hablar de política, como yo lo decía, no es ningún pecado, al contrario, necesitamos también estar desde la función, si tanto criticamos, pues preparémonos, estudiemos, como ustedes lo han hecho y ustedes lo han demostrado, y vamos, o sea, porque criticarle todos los días al alcalde, al prefecto, al concejal, al asambleísta y solamente pasar criticándonos, oiga, eso no es negocio, el negocio es que usted se prepare y lidere. Y quiero darle la oportunidad a un gran líder de la provincia de Loja, como es Christopher Agreda Díaz. Christopher, la parte final. Sin más que decir, muchísimas gracias a la producción de Hechos Ecuador que nos ha permitido este espacio, a ti, Robinson, por el espacio también, agradecerte, felicitarte también de la misma manera por aperturar y por tener esta iniciativa de generar estos espacios a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ya que, como tú mismo lo mencionabas, los medios convencionales o quizá populistas no nos los dan. Pero bueno, desde algo tenemos que empezar, ¿cierto? Como lo decía Andrés, estar en el poder quizá sea la ventaja para poder cambiar este país. Y si algo personalmente tengo, es amor por el país. Amor por sus ciudadanos, amor por la patria, porque queremos cambiar la realidad nacional. Interesado, ojalá nos encontremos en más oportunidades, estoy seguro que con los adolescentes de la misma manera, con Andrés, con Karen, nos estaremos encontrando, porque así es el mundo de la política, estamos inmiscuidos en el mismo tema y la defensa de los derechos es lo que nos une. Invitar a la sociedad, invitar a los niños, invitar a los adultos, invitar a los jóvenes, sí se puede. Son tiempos difíciles, pero sí se puede. Tenemos una constancia, como yo lo digo, la Constitución es nuestra madre. Tenemos esa Constitución defendiéndonos. Defendámonos nosotros mismos. Sin mucho que agregar, agradecer, felicitar, invitar. Defendamos lo que es nuestro. Estamos a tiempo de salvar la patria. Un saludo, muchísimas gracias. Y ahí, con ustedes, como ustedes vieron, les escucharon, saben sus propias conclusiones y para que vean que la gente se está preparando, sí hay nuevos rostros, sí que se preparan a esos que ya quieren ir a la reelección y quieren ellos a lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues hay nuevos cuadros, así que pónganse en pilas, si no se ponen las pilas, estos adolescentes y jóvenes les van a banquear. Estuvieron con nosotros, hoy hablamos sobre la afectación de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud en el marco de la pandemia. Nos acompañó Andrés Ramírez, activista por los derechos humanos de la provincia del Oro, Karen Santana, integrante del Movimiento Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes del Ecuador desde la provincia de Manabí, y también estuvo con nosotros Christopher Agreda Díaz, él es activista político y activista de derechos humanos de la provincia de Loja. Y yo sigo haciendo lo que me gusta, la comunicación popular y comunitaria desde la querida provincia de Esmeralda. No se olviden que desde Hechos Ecuador les seguimos recomendando que hay que lavarse bien las manos, el uso de la mascarilla y, por supuesto, el distanciamiento social. Lavarse las manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. No crea que si todo el país se mantiene 4 meses, 10 meses, 8 meses en rojo, no vamos a dejar de morir. No. Para dejarnos de morir, para dejarnos de contagiar, tenemos que cuidarnos entre nosotras y nosotros. Porque usted ya sabe que si está esperanzado al señor Estado, nos vamos a terminar muriendo todos. Así que tenemos que cuidarnos entre todas y entre todos. A lavarnos las manos, a usar mascarilla y el debido distanciamiento social. Agradecer al equipo de producción, a Fabián Veiga y a Richard Macías. También agradecer con mucho cariño desde México, siempre nos ve y nos escucha y siempre está pendiente de la realidad de los jóvenes en el país, como es Sofía Espín. Muchas gracias también, Sofía Espín, por estar siempre al pendiente de lo que pasa con los jóvenes acá. Todos los martes y todos los viernes tenemos este espacio denominado Jóvenes en Línea. Este es el espacio
para evidenciar sus luchas sociales, sus luchas políticas. También quiero saludar a quienes integran la Plataforma Nacional Juvenil Plan Juventud. Invitarles a todas las y los jóvenes de las diferentes provincias del país que están en organizaciones juveniles, en grupos juveniles, en colectivos sociales de jóvenes, que se integren al Plan Nacional, a la Plataforma Nacional Juvenil Plan Juventud. Ustedes pueden buscarla en las redes sociales, así es. En Facebook están como Plan Juventud, en Facebook, y en Twitter le pueden encontrar como @Plan Juventud. Sí, que están haciendo una plataforma nacional de organizaciones sociales con el objetivo de visibilizarse, están organizando talleres de herramientas comunicacionales. Es algo bastante interesante, así que les invito que le chequeen sus redes sociales como Plan Juventud. A mí me pueden encontrar en Facebook como Darío Robinson Rivera. Darío Robinson Rivera en Facebook y en Twitter e Instagram @Darío Robinson S. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan muy buena tarde. Gracias Andrés, gracias Karen, gracias Christopher. Un saludo para todas y todos. Buena tarde.